escuchar el mensaje de la palabra de Dios que Él tiene para nosotros en esta hora. Así que déjenme poner aquí. Se ve bien allí, ¿verdad? Hola, mi nombre es Verónica del Rincón de Núñez y quiero saludar en esta oportunidad a las hermanas de la Iglesia Bíblica La Romana. Es un gusto y un privilegio para mí compartir un pequeño pensamiento con ustedes. Estoy muy agradecida a Dios y a Mariela por esta oportunidad que me dan. Quiero presentarme un poquito en primer lugar. Como les decía, mi nombre es Verónica, soy originalmente de Argentina, de Buenos Aires. Allí pude conocer a Mariela y compartimos muchos años, una linda amistad allá. Ella ha sido de mucha bendición para mi vida, conozco a su familia y bueno, estoy muy agradecida a Dios por ellos. Y bueno, hace unos años el Señor me permitió casarme con un hondureño, así que salí de Argentina hace bastante tiempo ya. En la actualidad estoy viviendo en Florida, en Tampa, la ciudad de Tampa, en Estados Unidos. Servimos al Señor aquí en nuestra iglesia local junto con mi esposo y nuestros 3 hijos. Servimos principalmente con los latinos en el ministerio de la enseñanza y del discipulado en nuestra iglesia. Y bueno, para nosotros es un privilegio servir al Señor. Y bueno, en esta oportunidad sé que están estudiando en este mes acerca de las misiones, están celebrando las misiones. Y Mariela me pidió que especialmente compartiera con ustedes un poco acerca de la oración en las misiones. Hay diferentes formas en las que podemos ser parte de la obra de Dios en las misiones. A veces el Señor nos llama a ir, a veces el Señor nos llama a ofrendar, pero sin duda a todos nos llama a orar por las misiones. Y para mí la obra misionera está muy cercana a mi corazón. Desde muy chiquita conocí misioneros en mi iglesia, tuve la oportunidad de crecer rodeada de personas que estaban en contacto con el servicio al Señor, tiempo completo. En Argentina fui parte del equipo de misioneros de Palabra de Vida, allí en San Miguel del Monte durante varios años, y estoy muy agradecida al Señor por la oportunidad de ver la obra de Dios, la obra misionera de cerca durante muchos años. Y realmente es un privilegio y es una bendición ser parte de la obra de Dios en el mundo. Quisiera pensar en lo que significó para mí la oración y la obra misionera. Y veo como Dios desde mi juventud, cuando pasé por el Instituto Bíblico en Palabra de Vida, nosotros teníamos todas las semanas la oportunidad de orar por diferentes misioneros en el mundo. Los días miércoles había un programa que se llama UME, Unión Misionera Estudiantil, y ahí nos enseñaban a orar por los misioneros y nos enseñaban que justamente había 3 maneras de ser parte: orando, ofrendando o yendo. Y teníamos la oportunidad de orar por diferentes países y elegir regiones del mundo por las cuales uno quería orar, y nos interiorizábamos de los misioneros en esas regiones. Estábamos en contacto con ellos para orar específicamente por necesidades que ellos estuviesen teniendo en ese momento. Y fue tan lindo introducirme al mundo de las misiones por medio de la oración. Orábamos por misioneros en Latinoamérica, en Centroamérica, en Europa, en África, en Asia, en todo el mundo. Y realmente eso a uno le abre la mente de que no solamente hay necesidad en nuestra ciudad, en nuestro país, hay necesidad en todo el mundo. Entonces, esos años de mi tiempo en el Instituto Bíblico fue hermoso empezar a abrir mi mente a la obra misionera en otras partes del mundo. Después el Señor a mí me permitió ser parte de una iglesia en Argentina, en el barrio de Floresta, que tenía muchísima visión misionera también. Era una iglesia muy pequeñita,
no llegábamos a los 100 miembros, creo que seríamos alrededor de 80. Y el Señor levantó personas con un corazón misionero. Y en ese tiempo tuvimos la oportunidad de enviar como iglesia, encomendar a un misionero que estuvo en Pakistán. Y la verdad que fue tan lindo, ¿no? Desde nuestro lugar, tan lejano, ¿no? A ese país, encomendar a este misionero. Y la iglesia oraba, ofrendaba, y en muchas oportunidades envió personas de la iglesia para acompañarlo en el ministerio a este muchacho con pequeños viajes cortos misioneros. Entonces le doy gracias a Dios también porque me ha permitido desde mi iglesia local en Argentina ver cómo se puede ser parte de la obra misionera, orando, enviando misioneros y sustentándolos también. Después, como les comentaba, me casé con un hondureño y Dios me dio la oportunidad de vivir en Honduras unos cuantos años. Nuestra iglesia también tenía mucha visión misionera local, entonces fuimos parte de pequeños viajes misioneros locales dentro del país. Orábamos obviamente desde el comienzo del proyecto de cada viaje misionero para que el Señor obrara. Entonces fue muy lindo también ahí ser parte de ver cómo Dios tiene una misión local y diferente a mi país, ¿no? Porque en cada país es diferente. Entonces en Honduras veíamos diferentes formas de llegar a la gente, pero siempre con una misma necesidad, la necesidad de conocer a Jesús como su Salvador. Después el Señor nos trajo a vivir a Estados Unidos. Hace casi 3 años estamos aquí en la ciudad de Tampa, en Florida, y también nos trajo a una iglesia misionera. Nuestra iglesia se llama justamente Mission Hill, que significaría como cerro misionero. Y la iglesia tiene una visión misionera también. Entonces, todos los años tenemos nuestra conferencia misionera. La iglesia sustenta misioneros en todo el mundo. Algunos en Sudamérica, en Centroamérica, bastantes misioneros en el Medio Oriente. Y quería compartirles específicamente un testimonio que escuché el año pasado en la conferencia misionera que hubo en nuestra iglesia, de una misionera que está en Zambia, un país en África. Y esta misionera es una señora soltera, mayor, debe estar cerca de sus 70 años. Y algo que a mí me impactó de lo que ella compartió cuando estaba contando cómo era su vida misionera en ese país, un país con mucha necesidad material, con mucha necesidad espiritual también. Cuando el Señor la llamó en sus años de juventud, ella es una señora que tiene una personalidad bastante retraída, es tímida, pero ella oraba, tenía un peso en su corazón por las misiones, había sido parte de las misiones orando mucho tiempo, hasta que sintió que el Señor la estaba llamando a ir al campo misionero. Y ella en su lucha con el Señor decía, Dios, yo no soy material misionero. Ella no sentía que tenía las cualidades para ser una misionera y tan lejos de su país y en una cultura tan diferente. Pero el Señor hizo una obra en ella, en su corazón, y realmente si nosotros pensamos, nadie como humano es material misionero. No tenemos las cualidades, pero no se trata de nosotros, es la obra que Dios hace a través de nosotros. Así que esta señora respondió al llamado misionero que Dios le estaba haciendo, y ya tiene un montón de años haciendo una obra preciosa en Zambia, trabaja principalmente con niños. Su nombre es Elizabeth Radcliffe, si se acuerdan de orar por ella. Y ella es una mujer muy mayor, pero el Señor sigue utilizándola. Y me encantó pensar en su testimonio, como ella tal vez no tiene grandes cualidades a los ojos humanos, a los ojos de este mundo, no tiene una personalidad de líder, de ir al frente, de hacer grandes cosas,
pero Dios la utiliza. Y qué hermoso pensar que Dios tiene una misión para cada uno de sus hijos, sin importar la personalidad que tenga o las cualidades que tenga. Porque no se trata de nosotros, de nuestras cualidades, sino se trata de responder al llamado de Dios y dejar a Dios utilizarnos para hacer su obra a través de nosotros. Y bueno, como algo práctico, nosotros tenemos una clase de escuela dominical los domingos con el grupo hispano. Nuestra iglesia es una iglesia americana, pero tenemos una clase de estudio bíblico en español. Y como y como grupo hispano, nosotros apoyamos también a varios misioneros por medio de la oración. Tenemos un mural en nuestra clase que una de nuestras hermanas preparó con mucho cariño, y ahí tenemos tarjetas de misioneros que han visitado nuestra iglesia y han visitado nuestro grupo, y misioneros que apoyamos económicamente, y todos los domingos oramos por ellos. Y es tan lindo pensar que algunos están súper lejos de nosotros. Tenemos personas que están en Filipinas, personas que están en China, también algunos cercanos, personas que están en Honduras, amigos nuestros por los cuales estamos orando y los estamos apoyando desde nuestro lugar con la oración. Ellos están en el frente de la batalla, y hoy, con un mundo enfrentando una pandemia tan inesperada, muchos de ellos están atravesando situaciones económicas muy difíciles, porque, bueno, ha sido afectada su economía, personas que tal vez ya no pueden sustentarlos, pero escuchamos testimonios de cómo el Señor les provee de manera milagrosa. Y sin duda es hermoso poder ser parte de eso a través de la oración, porque oramos para que el Señor los contenga, los sostenga y los anime en este tiempo difícil, ¿no?, para todo el mundo. Y para terminar, quería brevemente meditar un poquito en el ejemplo mayor que tenemos de misionero, y es nuestro Señor Jesucristo. Pensamos cómo el Señor Jesucristo es el misionero más ejemplar que tenemos, ¿no? Porque Él dejó su trono, dejó su lugar para venir a alcanzarnos, para venir a traernos el mensaje de salvación, las buenas nuevas de salvación. Entonces quería meditar un poquito acerca de Jesús y cómo en varias oportunidades vemos que Jesús oraba y su oración siempre tenía un enfoque misionero. Para empezar, quiero que leamos juntas, las que tengan su Biblia en la mano, en el libro de Mateo, capítulo 9, del versículo 36 al 38. Dice así: y al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y aquí vemos el ruego de Jesús para que el Padre levante misioneros. Jesús está viendo una multitud de personas, se compadece de ellas porque las veía con su necesidad. Más allá de una necesidad física, Jesús veía la necesidad de su corazón, de su alma, de su espíritu. Y Él se conmovió. Y lo que le salió de sus labios fue decirle a sus discípulos: rogad al Señor de la mies que envíe obreros, porque esas personas necesitan obreros que vayan a hablarles del amor de Dios. Y esos son los misioneros, ¿verdad? Entonces vemos en primer lugar el ruego de Jesús para que el Padre levante misioneros. En segundo lugar, quiero que leamos en el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 35 al 39. Dice así: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió Jesús y se fue a un lugar desierto, y allí oraba.
Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Y Jesús les dijo: vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Vemos a Jesús en este pasaje orando. La Biblia describe en muchas oportunidades que Jesús oraba muy temprano. Acá dice que era muy de mañana y todavía era oscuro. Y él estaba orando y pasó bastante tiempo orando, porque dice que todos lo buscaban y no lo encontraban. Seguramente si hubiesen pasado tal vez solo 10 minutos, nadie hubiese notado que Jesús no estaba, pero evidentemente había pasado un buen tiempo en que lo estaban buscando y Jesús estaba orando. Los periodos de oración de Jesús eran periodos sin duda muy largos. Y como resultado de ese tiempo de oración de Jesús con el Padre, Jesús fue movido a decir: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. En ese tiempo de oración Jesús recordó para qué venía, cuál era la misión del Padre para él. Era venir a predicar. Y dijo: vamos también a los lugares vecinos. Invitó a sus discípulos a hacerlo. Entonces, en este segundo pasaje podemos ver la respuesta de Jesús al llamado misionero. En el primer pasaje que leímos de Mateo, Jesús rogaba para que Dios levante obreros que vayan a su mies. Y en este segundo pasaje, como Jesús él era la respuesta, ¿sí?, a ese llamado misionero. Vamos a predicar. Qué hermoso pensar que Jesús no solamente pedía que Dios levante misioneros, sino que Él se levantó como el primer misionero y Él fue la respuesta para hablarle a otros, predicarle a otros también. Y en tercer lugar, vamos a leer el último pasaje en el libro de Mateo, capítulo 28, el versículo 18 al 20. Dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vemos aquí finalmente la invitación de Jesús a ser misioneros. En primer lugar, veíamos cómo Él rogaba al Padre para que el Padre levante misioneros. En segundo lugar, vimos cómo Jesús respondió a ese llamado misionero y Él se levantó para predicar. Y en este tercer pasaje vemos cómo Jesús nos invita a sus hijos a ser misioneros. Nos dice: id por todo el mundo y predicar el Evangelio. Qué hermoso pensar cómo la misión está tan cercana al corazón de Dios. Y lo vemos a través de Jesús y cómo Él oraba permanentemente por la obra misionera. Para concluir, es mi deseo para mi vida y para la vida de ustedes, mis queridas hermanas, que podamos orar para que el Señor levante misioneros, siguiendo el ejemplo de Jesús. Jesús oró para que Dios levante misioneros. Oremos, copiemos esa oración del Señor Jesús. Oremos para que Dios levante misioneros. Hay tantos lugares en nuestra ciudad, en nuestro país, en nuestro continente, en el mundo, donde hay personas que nunca escucharon el mensaje del Evangelio, el mensaje de amor de Dios. Entonces oremos para que Dios levante misioneros que vayan a predicar el Evangelio a esas personas. En segundo lugar, oremos por los misioneros que ya conocemos. Sin duda conocemos personas que están en el frente de la batalla, los conocemos por nombre, tal vez los hemos visto en nuestra ciudad, los hemos visto en nuestra iglesia. Oremos por ellos. A veces nos dejan una tarjeta de oración y las dejamos ahí guardadas y nos olvidamos. Pero nosotros podemos ser parte de la obra que Dios está haciendo en el mundo y a través de esas personas
por medio de la oración desde nuestra casa. Tal vez no tenemos ese llamado misionero de ir a otro lugar lejos de nuestro lugar, de nuestra ciudad. Pero Dios trae la necesidad a nuestra casa, a nuestra iglesia, por medio de misioneros que podemos conocer. Entonces oremos por esos misioneros que en algún momento hemos conocido. Apoyémoslos, incluso animémoslos. Es importante desde nuestro lugar animarlos. ¿Cómo? Hoy tenemos tantos recursos. Tenemos email, tenemos WhatsApp, tenemos las redes sociales por medio de las cuales podemos contactarnos con estos misioneros, escribirles y hacerles saber que estamos con ellos a la distancia en oración. Y en último lugar, oremos por nuestra labor como misioneros en donde estamos. Aunque no seamos llamados a ser misioneros en otros países lejos, tenemos el llamado de ser misioneros en nuestro lugar. Tenemos un campo misionero muy amplio a nuestro alrededor, en nuestra casa, en nuestro vecindario, en nuestra ciudad. Hay muchísimas personas con necesidad de conocer a Jesús y de conocer del amor de Él. Entonces que oremos en primer lugar para que el Señor sensibilice nuestro corazón, para que podamos ver la necesidad de las personas que no tienen a Cristo, que el Señor nos dé las oportunidades y que aprovechemos las oportunidades, porque sin duda Dios nos da muchas oportunidades, pero muchas veces no las aprovechamos. Entonces oremos para que nosotros, desde nuestro lugar, podamos ser misioneros. Estoy muy agradecida a Dios por este tiempo que me ha permitido compartir con ustedes. Espero que esta pequeña meditación sea de bendición para ustedes, como lo ha sido para mí. Que el Santo Espíritu de Dios tome su palabra y obre en cada corazón según su necesidad. Y para terminar, quiero cantarles una pequeña canción. Es un himno que desde muy pequeña me gustó mucho porque habla justamente de la oración. Y espero que sea de bendición para ustedes. Dice así: dulce oración, dulce oración, de toda influencia mundanal, elevas tú mi corazón al tierno Padre celestial. Oh, cuántas veces tuve en ti auxilio en ruda tentación, y cuántos bienes recibí mediante ti, dulce oración. Que el Señor las bendiga. Bien, realmente un buen tiempo, ¿verdad? Con la palabra del Señor, recordando la importancia de la oración en nosotras como mujeres, como iglesia, ver el mismo ejemplo del Señor Jesús, cómo Él rogó, cómo Él respondió, pero Él también está reclutando personas para su obra alrededor del mundo. Y qué lindo es pensar que tú y yo podemos ser parte de la obra misionera en diferentes lugares. A veces vemos a los misioneros muy lejos, como gente de otro planeta, como, no sé, como gente rara, ¿verdad? Pero qué lindo que es tener el contacto con ellos. Como decía Verónica, yo también tuve el privilegio de estar muy cerca toda mi vida de personas que habían dejado su país para dedicarse a predicar, para dedicarse a enseñar en otro lugar. Y realmente es lindo y animo a aquellas mamás que quizás tienen hijos pequeños o que están formando a sus hijos, también a crear esa visión misionera en sus hijos. Cada año, en el mes de octubre,
como familia tenemos una meta misionera para que nuestros hijos puedan ser parte de sentir la obra de Dios. Y este año, a través de la tecnología, le estoy dando alguna idea ahí para las madres que tienen hijos pequeños. Este año hicimos un listado ahí de todos algunos misioneros que nosotros conocemos y comenzamos a hacer videos llamadas o video oraciones o llamadas oraciones, no sé cómo sería. Pero la idea es comunicarnos con los misioneros y que los niños oren por ellos, para que ellos escuchen lo que esos misioneros están haciendo en el lugar donde están y que también los niños, nuestros hijos, puedan orar por ellos. Y quiero animarlas a las mamás que están formando a sus hijos a formar esa mentalidad misionera desde pequeños, para que ellos puedan entender que no solamente es esta ciudad, no solamente nuestra iglesia, sino que hay un mundo que necesita personas y quizás alguno de ellos también pueda ser la respuesta de oración al servicio al Señor. Así que yo espero, hermanas, que en esta tarde nuestros corazones puedan salir animados a pensar que todas las que estamos aquí podemos ser parte de las misiones a través de nuestra oración. Y que fue el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él oró, Él respondió y Él está reclutando y espera de nosotros ese compromiso con las misiones a través de nuestra oración. Y yo quiero tomar estos últimos 15 minutos que nos quedan para justamente orar por los misioneros que quizás nosotros conocemos. Yo sé que hay algunos misioneros que nosotros tenemos más frescos en nuestra mente, quizás hay algunos otros misioneros que alguna vez escuchamos predicar en nuestra congregación y los vimos, pero que no estamos tan como pendientes de ellos, pero es bueno que en la tarde de hoy podamos tomar este tiempo para orar por ellos. Y yo sé que algunas de ustedes los conocen, algunas no, pero vamos a estar orando y tomando un tiempito de oración por cada uno de ellos. Yo estaba buscando algunas fotos para que ustedes vieran, pero no sé si las puedo, déjenme ver. No sé si, a ver, vamos a hacerlo así. Vamos a orar y son algunos misioneros de nuestra congregación que están sirviendo al Señor con algunos proyectos y a veces decimos, bueno, Mariela, ¿cómo podemos orar por los misioneros? Yo anoté algunas cositas aquí que nosotros podemos orar por los misioneros, porque a veces oramos de forma general, pero es bueno orar de forma específica por ellos. ¿Sí? Yo anoté algunas cositas que tenemos que tener pendientes, ¿sí? Por su sustento económico, por su salud, por sabiduría al tomar decisiones, por el servicio que están realizando, por su matrimonio, si están casados, para que sean fieles al Señor. Ustedes saben que el enemigo lo primero que ataca es la familia, y justamente la mayor humillación, o vamos a decir, la mayor victoria del enemigo es un obrero caído. Esa es la mayor victoria del enemigo, un obrero que está en el campo misionero y que caiga. Eso es la mayor obra de él, así que tenemos que orar por los matrimonios misioneros para que sean fieles al Señor. Oremos también por los hijos de los misioneros. Los hijos de los misioneros no escogieron ser misioneros, son hijos de su mamá y de su papá, y ellos están viviendo con una decisión que tomaron sus padres. Y a veces nosotros no sabemos que hay muchos hijos de misioneros que tienen una lucha y una rebeldía en su corazón. Oremos por los hijos de los misioneros. No es fácil criar hijos en el temor del Señor, y mucho menos criar hijos en el campo misionero. Así que oremos por los hijos de los misioneros, por los corazones de ellos, por las amistades, por las decisiones que estos hijos de misioneros están tomando.